no pudo responder. Empezó a hablar, acaba de llegar, de acción de inconstitucionalidad, empezó a hablar de controversia constitucional, pero no pudo dar un solo ejemplo de un amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es clara en su artículo 61. En un reciente debate, Andrea Chávez dejó en evidencia a los diputados pluris del PAN, quienes quedaron sin argumentos ante la contundencia de sus palabras. Con una intervención precisa y bien fundamentada, Chávez expuso las inconsistencias y contradicciones de los opositores, quienes, sin respuestas claras, se vieron incapaces de sostener un debate con alguien tan preparado. La claridad de su discurso y su dominio de los temas dejaron a los panistas sin saber qué contestar, resaltando su falta de preparación frente a la sólida defensa de los ideales de la 4T que hizo Andrea Chávez. Si quieren estar siempre al tanto de lo más reciente sobre la Cuarta Transformación, este es su canal. Aquí les traemos las noticias más importantes, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el avance de nuestro país. Con un enfoque especial en el liderazgo de Claudia Sheinbaum, quien está lista para seguir transformando a México, les aseguramos que estarán bien informados. No olviden suscribirse y darle like a nuestros videos para apoyar este proyecto. Hace casi ya 2 meses que llegamos a esta legislatura, uno de los argumentos que más se utilizaba, porque justo cuando se instalaron algunas comisiones, como es el caso de las que hoy nos tienen aquí, el argumento principal era que la iniciativa presentada para la reforma al Poder Judicial se había discutido en foros y por casi 7, 8 meses. Incluso se llegó a decir que no estábamos acostumbrados a trabajar y que nos pusiéramos a trabajar. Y el argumento era pues que estaba suficientemente analizado, discutido, socializada esa reforma al Poder Judicial. Y hoy ante esta iniciativa que pretenden llevar, bueno, primero no y luego sí, al Pleno del Senado de la República el día de mañana, ante esta iniciativa, pues ese mismo argumento de lo suficientemente discutido, socializado y analizado, no lo he escuchado. ¿Por qué? Porque no existió. Porque no hubo parlamento abierto, porque no hubo tiempo y porque no hubo ni siquiera voluntad política para analizar y revisar a fondo esta iniciativa. Y hablo de la voluntad política porque coincido con la senadora Barrales. A pesar de que aquí no se honra la palabra, a pesar de recibir una solicitud por parte de un solo grupo parlamentario, no hay una voluntad política de lograr un consenso, porque eso también es política, y le toca y corresponde a los coordinadores y a la Junta de Coordinación Política el dialogar sobre la viabilidad de que un día para otro se presente ante el Senado. Pero si no se quiere hacer política, pues entonces se escuda y se excusa uno echándole la culpa a un solo coordinador de que por su solicitud la tenemos que presentar mañana, porque hay que atender a esa solicitud. No estamos haciendo un ejercicio de política de altura y eso hay que dejarlo aquí muy en claro. Tiene el uso de la palabra senadora Andrea Chávez Treviño. Gracias, presidente. Comentarle al pueblo de México que nos está viendo a través de las redes sociales, del canal del Congreso, que nos ve a través de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que estarán presentes también en esta discusión en nuestras asambleas informativas, los fines de semana, en cada una de nuestras entidades federativas, porque mantenemos mucha cercanía con nuestras y con nuestros representados, con la gente que confió en nosotros, con la gente que votó por nosotros. Les quiero decir a todas ellas y a todos ellos que a mí en lo personal me encantan estos espacios porque ratifican nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de 2 razones por las cuales
esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que les ganamos con sus reglas a pesar de que con las reglas de sobrerepresentación del 8% todavía disminuimos nuestro número de diputadas y diputados federales. Les ganamos con sus reglas, esas reglas que ustedes no quisieron modificar cuando Andrés Manuel López Obrador les propuso la reforma político-electoral en donde se pretendía, queríamos eliminar las figuras de los plurinominales, pero ustedes se encontraban en flojera o en huelga legislativa. Allí queríamos nosotros eliminar esas plurinominales y ustedes dijeron no. Miren, ¿por qué decimos que son hipócritas también? Porque ustedes siempre le dijeron al pueblo de México que si nosotras y nosotros teníamos la mayoría calificada, íbamos a promover la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. Que íbamos a eliminar la propiedad privada. No sucedió. Que íbamos a destruir las iglesias. No sucedió. Eso se dijo en campaña en las 32 entidades federativas. Y es que ustedes le apuestan a la histeria colectiva, pero no se dan cuenta que el pueblo de México ya no les escucha, por más fuerte que griten, por más mentiras que repitan, por más espacios que tengan en las mesas de debate de los medios de comunicación. El pueblo ya no les cree. Quiero ver a los senadores de oposición, después de esta votación, atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, la norma fundamental. Quiero ver que se atrevan a hablar de jerarquía constitucional después de esta votación. Y un mensaje a los ministros de la Suprema Corte que de justa no tienen nada. Su trabajo es defender la Constitución, no su Constitución, y si no están de acuerdo con ella, renuncien a las magistraturas, a ser ministros, a los juzgados y preséntense a las elecciones con algún partido político para que puedan modificar la Constitución con legitimidad, la legitimidad popular que nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Renuncien a sus espacios y preséntense a las elecciones. Aquí se preguntó a un senador de Acción Nacional que nos dijera sobre un ejemplo de un recurso de amparo que haya logrado declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. No pudo responder. Empezó a hablar, acaba de llegar, de acción de inconstitucionalidad, empezó a hablar de controversia constitucional, pero no pudo dar un solo ejemplo de un amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es clara en su artículo 61. Miren, y con esto voy cerrando. El derecho se mueve en lenguaje y el lenguaje tiene una textura abierta y está sujeta a la interpretación, a la subjetividad. Pero hay ocasiones en las que la interpretación y la subjetividad no da lugar porque la ley es clara y dice el artículo 61 que pretendemos ratificar en la Constitución. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no están de acuerdo con esa disposición y con la disposición que el día de hoy aprobaremos en esta comisión y que en esta o en la próxima semana aprobaremos también en el Pleno del Senado, renuncien y preséntense a elecciones como hemos hecho nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.